Durante una reunión millonaria con inversionistas extranjeros, el intérprete oficial empieza a cometer errores graves que casi arruinan el negocio. El ambiente se pone tenso, los empresarios se ponen nerviosos, hasta que la señora de la limpieza, que aseaba discretamente la sala, toma el micrófono y deja a todos con la boca abierta. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y escríbenos aquí en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El sol matutino entraba por las enormes ventanas de cristal del piso 23 del edificio empresarial en Paseo de la Reforma, bañando con luz dorada el logotipo plateado que dominaba la pared principal. Méndez Holdings, construyendo el porvenir. Era el tipo de lugar donde cada detalle gritaba éxito. Pisos de mármol italiano que reflejaban como un espejo. Obras de arte contemporáneo valuadas en millones. Mobiliario importado de diseñadores europeos cuyos nombres la mayoría de la gente ni siquiera sabía pronunciar. Ricardo Méndez atravesaba el pasillo principal con la postura de quien nació para estar ahí. A sus 42 años era la tercera generación de una dinastía empresarial que había transformado una pequeña constructora en un imperio corporativo. Traje Armani impecable, cabello canoso peinado hacia atrás con gel importado, zapatos italianos que costaban más que un salario mínimo mensual. Sus ojos café tenían ese brillo de quien estaba acostumbrado a ganar todas las batallas. Buenos días, don Ricardo. La recepcionista se puso de pie apenas lo vio. Sonrisa ensayada, voz suave. Él apenas asintió con la cabeza sin realmente mirarla. Su celular sonó en el bolsillo interno del saco. Era Augusto, el director financiero. Ricardo, los japoneses acaban de confirmar. Llegan a las 10 en punto. Los alemanes ya están en el hotel. Deben llegar 15 minutos después. Perfecto. ¿Y el intérprete? Paulo Cardoso viene en camino. Debe llegar en media hora. Ricardo suspiró. Una punzada de molestia atravesando su pecho. Paulo Cardoso, el sobrino de Antonio Ferreira, uno de los principales accionistas de la compañía. Cuando Antonio llamó 3 semanas atrás pidiendo que contratara al sobrino como intérprete oficial de la empresa, Ricardo no tuvo opción. Política, favores que necesitaban ser retribuidos. Pero algo en él no se sentía cómodo. Paulo tenía un currículum bonito en papel, licenciado en lenguas, posgrado en traducción, experiencia en 3 empresas. Sin embargo, en las 2 juntas anteriores, Ricardo había notado vacilaciones, pausas demasiado largas, cierta inseguridad en los ojos del muchacho. Espero que esté preparado. Son $50 millones en juego, Augusto. 50 millones. Va a salir todo bien, Ricardo. Relájate. Fácil decirlo. No era Augusto quien tendría que explicarle al consejo si este negocio se venía abajo. Ricardo colgó y empujó la puerta de vidrio esmerilado de la sala de juntas ejecutiva. La mesa de caoba de 6 metros dominaba el ambiente. 12 sillas de piel legítima alrededor. Una pared completa de vidrio con vista panorámica a la Ciudad de México. Un mar de edificios, autos, vidas sucediendo allá abajo, demasiado pequeñas para ser notadas desde aquí arriba. Colocó su portafolio sobre la mesa y miró por la ventana. Esta junta no era simplemente un negocio más, era la junta. Aquí se definiría si Méndez Holdings se expandiría al mercado asiático o se quedaría estancada en América Latina. Takashi Yamamoto, CEO de Yamamoto Industries, una de las mayores empresas de tecnología de Japón. Klaus Weber, director ejecutivo de Weber GmbH, conglomerado alemán de infraestructura. 2 gigantes, una oportunidad única y un intérprete que le daba escalofríos. Mientras Ricardo revisaba por 5ª vez la presentación en PowerPoint, la vida seguía su curso en los pasillos menos glamorosos de Méndez Holdings. 3 pisos abajo, lejos de las salas ejecutivas y del mármol italiano, Marta Silva empujaba el carrito de limpieza por el pasillo del piso 20. El carrito rechinaba ligeramente. Una de las ruedas estaba chueca desde hacía meses, pero a nadie le importaba lo suficiente para arreglarlo. No para una señora de la limpieza. Marta tenía 42 años, la misma edad de Ricardo, pero la vida había esculpido caminos muy distintos en sus rostros. Era delgada, de estatura mediana, con cabello castaño recogido en un chongo sencillo. Su uniforme azul
submarino estaba impecable. Ella misma lo lavaba y planchaba todas las noches. No tenía dinero para comprar uno nuevo, así que cuidaba ese con un celo casi religioso. Sus manos, ásperas del contacto constante con productos de limpieza, sostenían el carrito con familiaridad. «Buenos días, doña Marta». Jorge, el vigilante de la recepción, siempre la saludaba. Era una de las pocas personas que la miraba a los ojos. «Buenos días, Jorge. ¿Cómo está tu hija? ¿Mejoró de la gripe?» «Mejoró, sí, gracias a Dios. Gracias por preguntar». Marta sonrió y continuó su camino. Conocía a todos los empleados invisibles de la empresa. Vigilantes, recepcionistas, personal de la cocina, mensajeros. Eran los que, igual que ella, hacían funcionar la empresa, pero raramente eran vistos, raramente eran recordados. Se detuvo frente a la sala 2005 y sacó del bolsillo del uniforme un audífono pequeño y discreto. Verificó que no hubiera nadie mirando y se lo colocó en el oído izquierdo, escondiéndolo con el cabello. Luego sacó el celular, un aparato sencillo de 3 años atrás con la pantalla quebrada, y abrió la aplicación de podcast. And that's why the subjunctive form is so important in Japanese formal speech. La voz del profesor del podcast resonó suavemente en su oído mientras comenzaba a limpiar. Inglés explicando japonés. 2 idiomas al mismo tiempo. Así era como Marta pasaba sus mañanas desde hacía 5 años, limpiando en piloto automático mientras su mente viajaba por conjugaciones verbales, estructuras gramaticales, matices culturales. Nadie sabía, nadie sospechaba que la mujer que trapeaba los baños por la mañana pasaba las madrugadas estudiando kanji, practicando tonos del mandarín, memorizando declinaciones del alemán. Terminó de pasar el trapo en la mesa de la sala 2005 y se dirigió al piso de arriba. Hoy tenía más trabajo. Doña Elena, la supervisora, había avisado ayer. «Marta, mañana hay una junta importante en el piso 23. Necesito que le pongas atención especial a la sala junto a la sala ejecutiva. Los gringos son exigentes. No quiero escuchar quejas». «Gringos». Marta sonrió internamente con la palabra. Doña Elena no tenía idea de cuántos gringos Marta podría entender perfectamente. El elevador de servicio se abrió en el piso 23. Marta empujó el carrito rechinante por el corredor. Los latidos de su corazón se aceleraron un poco. Este piso siempre le daba nervios en el estómago. Era donde estaban los poderosos, donde se tomaban las decisiones que cambiaban miles de vidas por personas que nunca la mirarían 2 veces. Se detuvo en la puerta de la sala contigua a la sala de juntas ejecutiva, una sala más pequeña, usada normalmente para coffee breaks. Había una pared divisoria, pero el sonido pasaba. Marta lo sabía. Ya había limpiado ahí decenas de veces y sin querer escuchado fragmentos de juntas importantes. Mientras organizaba los materiales de limpieza, escuchó voces viniendo de la sala ejecutiva. Ricardo Méndez estaba ahí probando el micrófono, ajustando la presentación. Reconoció su voz, grave, confiada, acostumbrada a dar órdenes. «Augusto, ¿dónde está ese intérprete? Ya son las 9:40. Los japoneses llegan en 20 minutos. Está en el tráfico, Ricardo. Problema en periférico. Dijo que llega a tiempo». Dijo. «Yo quería certeza, no promesas». Marta comenzó a limpiar las ventanas de la sala contigua. Movimientos circulares rítmicos. Su podcast continuaba en el oído. «When addressing a superior in Japanese corporate culture, you must use the appropriate level of keigo». Keigo, lenguaje honorífico japonés. Marta conocía todos los niveles. Sonkeigo, Kenhyougo, Teineigo. Sabía cuándo usar cada uno, con quién, en qué contexto. Había pasado meses estudiando solamente eso. A las 10 en punto, el elevador principal se abrió. Marta, desde donde estaba, podía ver parcialmente el pasillo, a través de la puerta entreabierta. 3 hombres de traje salieron. 2 asiáticos y uno occidental y rubio. «Good morning, Mr. Méndez». La voz tenía acento británico refinado. «Good morning, Mr. Yamamoto. Mr. Weber, welcome to Méndez Holdings». Apretones de mano, sonrisas educadas. El ballet corporativo comenzaba. Entraron a la sala ejecutiva y la puerta se cerró. Marta siguió limpiando, pero su atención estaba completamente enfocada en la pared que la separaba de ellos. Podía escuchar el murmullo de las voces, pero no distinguir palabras todavía. 15 minutos después, otro hombre llegó corriendo por el pasillo. Joven, de alrededor de 30 años, traje arrugado, sudando. «Paulo Cardoso. Disculpen. Tráfico horrible». Entró apresurado a la sala ejecutiva. Marta
terminó de limpiar las ventanas y comenzó a pasar la aspiradora en la alfombra. El sonido del motor amortiguaba las voces de la sala contigua. Entonces apagó el aparato. Doña Elena no necesitaba saber. Se arrodilló fingiendo limpiar una esquina difícil y aguzó el oído. "We are very excited about this partnership." La voz de Ricardo, en inglés correcto pero con acento mexicano fuerte. Una respuesta en japonés. Marta reconoció inmediatamente el acento. Era del dialecto de Tokio, formal, educado. Entonces, la voz de Paulo Cardoso traduciendo al español. Pero algo estaba mal. Marta frunció el ceño. El señor Yamamoto había dicho: "Este proyecto es muy atractivo. Creo que es una oportunidad maravillosa para nuestra compañía." Paulo tradujo: "Dice que el proyecto es interesante y que están considerando la propuesta." No era exactamente incorrecto, pero perdía el énfasis. La emoción, el muy atractivo, se convirtió en apenas interesante. Una oportunidad maravillosa desapareció completamente. Marta mordió el labio inferior. No era asunto suyo. Estaba ahí para limpiar, no para evaluar intérpretes. Pero su corazón empezó a latir más rápido. La junta continuó. Ricardo presentaba los slides. Paulo traducía. Los inversionistas hacían preguntas. Y Marta, arrodillada en la alfombra de la sala contigua, con un trapo de limpieza en la mano y conocimiento de 7 idiomas en la cabeza, escuchaba cada palabra y notaba cada error. Errores pequeños todavía, matices perdidos, formalidades ignoradas, pero más errores. Miró sus manos ásperas sosteniendo el trapo, miró el uniforme azul, miró el carrito rechinante recargado en la pared. ¿Quién se creía que era? ¿Una señora de la limpieza que estudiaba sola por internet enseñarle a un intérprete titulado cómo hacer su trabajo? Negó con la cabeza y volvió a limpiar, pero sus oídos permanecieron atentos, y una sensación incómoda comenzó a crecer en su estómago. Aquella junta estaba a punto de descarrilarse. 22 años atrás, una muchacha de 20 años limpiaba mesas en un pequeño restaurante en la zona oriente de la Ciudad de México. Tenía los mismos ojos atentos, las mismas manos trabajadoras, pero aún tenía sueños que cabían en el pecho. Marta Silva siempre fue diferente. Mientras otros niños jugaban en la calle, ella se sentaba en la banqueta observando a los vecinos italianos conversando en su lengua musical, observando al dueño del mercadito japonés hablando por teléfono en sonidos que parecían música, observando a los turistas perdidos preguntando direcciones en inglés. Su papá, Juan Silva, era chofer de camión. Su mamá, Concepción, era costurera. Habían llegado a la Ciudad de México desde el interior de Oaxaca, cargando solo 2 maletas y mucha esperanza. Crecieron en la zona oriente, en una vecindad pequeña que compartían con 2 familias más. Marta, deja de estar ahí parada mirando a la gente y ven a ayudar a tu mamá. Concepción gritaba desde la ventana. Pero Marta no solo estaba mirando, estaba aprendiendo. Tenía 9 años cuando se dio cuenta de que podía entender algunas palabras del italiano del señor Antonio, el panadero. Tenía 10 cuando memorizó las frases que la señora Kim, la dueña del mercadito, repetía en coreano. A los 11, pidió prestado un diccionario inglés-español en la biblioteca de la escuela y comenzó a estudiarlo todas las noches a la luz de una veladora, porque la electricidad era cara y su papá decía que no la desperdiciaran. ¿Para qué quieres saber esos idiomas de gringo, niña? Su papá preguntaba sin maldad, simplemente sin entender. ¿Vas a trabajar dónde? ¿En la ONU? Y todos reían. La idea de una niña pobre de la periferia trabajando en un lugar como la ONU era tan absurda que solo podía ser chiste. Pero Marta no se rindió. Cuando cumplió 15 años, consiguió su primer empleo. Mesera en una fonda cerca de la estación del metro. El inglés básico que había aprendido sola impresionó al dueño cuando entró un turista perdido. Ella pudo ayudarlo, traducir el menú, dar direcciones. El dueño sonrió. «Tienes maña para eso, muchacha». Fue la primera vez que alguien reconoció su talento. Pero la vida tenía otros planes. A los 18 años, su papá sufrió un accidente. El camión que manejaba fue golpeado por un tráiler sin frenos. Juan Silva sobrevivió, pero quedó con secuelas que le impidieron trabajar. La familia, que ya vivía en el aprieto, se hundió en la desesperación financiera. Marta acababa de terminar la preparatoria. Había ganado una beca parcial para estudiar letras en una universidad particular. Era su sueño haciéndose realidad. «Hija mía». Su papá, acostado en la cama con la pierna enyesada y los
los ojos llenos de lágrimas. Lo siento mucho, lo siento de verdad. Papá, no hable así. Usted no tiene la culpa. Necesitas trabajar, Marta. Tu mamá sola no va a poder pagar las cuentas. Y así fue como el sueño murió antes de empezar. Marta renunció a la beca. Consiguió trabajo como señora de limpieza en un edificio comercial. Ganaba más que en la fonda. Lo suficiente para ayudar en casa. Insuficiente para pagar la universidad. Tenía 20 años y limpiaba oficinas 12 horas al día. Por la noche, exhausta, se acostaba en el colchón delgado que compartía con la hermana menor y miraba al techo agrietado. Las lágrimas corrían silenciosas, no por las oficinas, no por el cansancio, sino por los idiomas que nunca hablaría profesionalmente, por los países que nunca visitaría, por la vida que nunca tendría. Pero entonces algo cambió. Una noche, a los 22 años, Marta limpiaba una sala de juntas de una pequeña empresa de importación. Había papeles regados sobre la mesa. Los ejecutivos siempre dejaban desorden para que ella lo arreglara. Mientras organizaba, sus ojos se posaron en una carta comercial. Era en inglés. La leyó, entendió cada palabra y de repente se dio cuenta de algo importante. No había perdido el don. 5 años sin estudiar formalmente. 5 años limpiando pisos y aún podía leer, entender, traducir mentalmente. El talento estaba dormido, pero no muerto. Esa noche, regresando a casa en el metro atascado, Marta tomó una decisión. Si no podía estudiar en una universidad, estudiaría sola. Si no tenía dinero para profesores, usaría lo que tuviera disponible. Era la época en que Internet empezaba a popularizarse. Los cibercafés abrían en cada esquina. Por 10 pesos la hora, tenías acceso al mundo entero. Marta comenzó a frecuentar el cibercafé de Don Roberto todos los jueves por la noche, su único día libre. 2 horas, 20 pesos que sacaba de su propia alimentación. Descubrió foros de estudiantes de idiomas, sitios con lecciones gratuitas, videos de nativos enseñando pronunciación. Era un universo nuevo, caótico, desorganizado, pero infinito. Aprendió inglés viendo series subtituladas en sitios piratas. Aprendió japonés con anime y videos de youtubers japoneses. Aprendió alemán escuchando música y leyendo las letras traducidas. Después vinieron el francés, el mandarín, el italiano. Su método era caótico pero eficiente. No tenía estructura académica, pero tenía algo que muchos estudiantes universitarios no tenían: hambre de conocimiento, necesidad visceral de probarse a sí misma que aún era capaz. A los 25 años consiguió un celular usado, de esos con teclado físico, internet lenta, pero que abría un mundo entero en la palma de la mano. Descargaba podcasts cuando había wifi gratuito, en el cibercafé, en la biblioteca pública, en el McDonald's. Después los escuchaba en el metro yendo y viniendo del trabajo. Su papá, que nunca entendió bien esa obsesión de la hija, falleció cuando ella tenía 28 años. Problemas del corazón agravados por el accidente. Marta sostuvo su mano en el hospital mientras él partía. «Eres especial, hija mía», susurró, apenas pudiendo hablar. «Siempre lo supe, siempre supe que eras especial». Fue lo último que dijo. Marta usó el dolor como combustible. Estudió más, trabajó más, ahorró cada peso. A los 30 años compró una laptop de segunda mano. A las 3 de la madrugada, cuando volvía del turno extra de limpieza, encendía el aparato viejo que tardaba 5 minutos en iniciar y estudiaba. Conjugaciones verbales alemanas a las 3:30 de la madrugada. Sistemas de escritura japonesa a las 4. Pronunciación tonal del mandarín a las 4:30. Dormía 2 horas y despertaba para otro día de trabajo. Su mamá se preocupaba. «Hija, te vas a enfermar. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué estudiar esos idiomas si trabajas limpiando oficinas?» Marta no sabía responder. No tenía sentido racional, pero tenía sentido emocional. Era lo único que aún era suyo. El único espacio donde no era solo la señora de la limpieza. Era alguien capaz, alguien inteligente, alguien que entendía el mundo. A los 35 años se postuló para trabajar en Mendes Holdings, una empresa grande, con mejor salario, mejores prestaciones. Consiguió la vacante. Los primeros días quedó impresionada. Las oficinas eran inmensas. La gente vestía ropa cara, hablaba de negocios internacionales, viajes al extranjero, contratos millonarios. Y Marta limpiaba sus salas, pero ahora, con 7 años de experiencia en la empresa, había desarrollado una rutina peculiar. Limpiaba las oficinas ejecutivas siempre antes de las 8 de
la mañana, cuando aún estaban vacías. Le gustaba mirar los papeles sobre los escritorios, contratos en inglés, propuestas en mandarín, emails en alemán. Los leía todos, los entendía todos, corregía mentalmente los errores de traducción que veía, pero nunca dijo nada. Después de todo, ¿quién le creería? Era la señora de la limpieza. No tenía título, no tenía certificados, solo tenía conocimiento autodidacta acumulado en 20 años, de madrugadas, estudiando sola. Su hija, Amanda, de 16 años, era su orgullo. Buena alumna, estudiosa, soñaba con ser doctora. Marta trabajaba 2 turnos para pagar la escuela particular de la muchacha. Todo lo que ella no tuvo, Amanda lo tendría. Mamá, trabajas demasiado, Amanda decía preocupada. Es para que tengas un futuro mejor que el mío, hija. Pero mamá, eres tan inteligente. ¿Por qué no intentas un trabajo mejor? ¿Cómo explicar? ¿Cómo decir que a los 42 años, sin título universitario, ninguna empresa seria la tomaría en serio? Que su conocimiento, por más vasto que fuera, no tenía valor en el mercado porque no estaba avalado por una institución. Estoy bien así, Amanda. No te preocupes por mí. Pero no estaba bien. Había días en que Marta se miraba en el espejo del baño, ese baño que ella misma limpiaba, y no reconocía a la mujer que la miraba de vuelta. ¿Dónde estaba la niña que soñaba con ser intérprete, que quería viajar por el mundo, que creía que el conocimiento era poder? Ahí, vistiendo uniforme azul, limpiando los baños de personas que ganaban en un día lo que ella ganaba en un mes. Pero el conocimiento seguía ahí, en la cabeza, en el corazón, en las manos ásperas que sostenían un trapo pero que podían, si fuera necesario, sostener mucho más. Y hoy, arrodillada en esa alfombra del piso 23, escuchando a un intérprete cometer errores que ella jamás cometería, Marta Silva sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Rabia, no contra Paulo Cardoso, no contra Ricardo Méndez, sino contra un mundo que desperdiciaba talentos por culpa de uniformes, que ignoraba capacidades por culpa de títulos, que la miraba y solo veía una señora de la limpieza cuando ella era tanto más. Cerró los ojos y respiró profundo. No es asunto mío, susurró para sí misma. No es asunto mío. Pero su corazón latía fuerte y sus oídos seguían capturando cada palabra de la junta contigua, cada error, cada matiz perdido, cada oportunidad desperdiciada. Ricardo Méndez se ajustó la corbata por tercera vez en 5 minutos, un gesto nervioso que raramente hacía. $50 millones no lo ponían nervioso. Ya había cerrado negocios más grandes, pero había algo en el aire hoy, una tensión que no podía nombrar. Takashi Yamamoto estaba sentado a su derecha, un hombre de 60 y tantos años, cabello canoso peinado con precisión militar, lentes de armazón delgado, traje oscuro sin ninguna arruga fuera de lugar. Sus manos descansaban sobre el portafolio de piel legítima frente a él. No sonreía, pero tampoco parecía hostil, solo observador. A la izquierda de Ricardo, Klaus Weber representaba el estereotipo alemán de forma casi caricaturesca. Alto, rubio, ojos azules penetrantes, mandíbula cuadrada. Pero había calidez en su rostro, una simpatía genuina cuando estrechó la mano de Ricardo. "It's a pleasure to finally meet you in person, Mr. Méndez", Klaus dijo, su inglés casi perfecto, pero con ese acento alemán característico. "The pleasure is all mine, Mr. Weber. We've been looking forward to this meeting for months." Junto a Klaus estaba su asistente, un joven japonés alemán que servía como intérprete personal cuando era necesario. Takashi había traído a su asistente, una mujer de unos 35 años, elegante, que tomaba notas en una tablet. Y luego estaba Paulo Cardoso, sentado ligeramente detrás de Ricardo con una laptop enfrente y un micrófono pequeño. Su función era traducir en tiempo real siempre que alguien hablara en japonés o alemán. Ricardo lo miró rápidamente. Paulo se limpiaba el sudor de la frente con un pañuelo. ¿Nerviosismo o solo el calor del aire acondicionado que aún no alcanzaba la temperatura ideal? "Shall we begin?", Ricardo preguntó sonriendo. Takashi asintió levemente. Klaus abrió su portafolio. Ricardo respiró profundo y comenzó la presentación. "Gentlemen, today marks the beginning of a historic partnership between Mendes Holdings and both Yamamoto Industries and Weber GmbH." Paulo tradujo al español innecesariamente. Todos los presentes entendían inglés, pero era protocolo. En negociaciones internacionales, cada parte debería tener acceso a la información en su lengua
lengua materna. Ricardo hizo clic en el control remoto. El primer slide apareció en la pantalla gigante de la pared opuesta. El logo de Mendes Holdings junto a los logos de Yamamoto Industries y Weber GmbH. Our proposal is simple but ambitious. A tripartite partnership to develop infrastructure projects in Southeast Asia, combining Mexican construction expertise, Japanese technology, and German engineering. Hizo una pausa para que Paulo tradujera. Pero antes de que Paulo abriera la boca, Takashi habló en japonés. Shikashi itimasu. En la sala contigua, Marta dejó de frotar el rodapié. Entendió perfectamente. Ciertamente es un plan ambicioso, pero me gustaría saber números concretos. Paulo tradujo. Dice que es un proyecto interesante y le gustaría más detalles. Marta frunció el ceño. No estaba mal, pero proyecto interesante. Takashi había dicho, ciertamente es un plan ambicioso. La diferencia era sutil, pero importante. Uno demostraba respeto y reconocimiento de la audacia. El otro sonaba tibio. Ricardo, que no hablaba japonés, aceptó la traducción y continuó. Of course. Gráficos, tablas, proyecciones financieras. Klaus Weber se inclinó hacia adelante, estudiando los números atentamente. Murmuró algo en alemán a su asistente, que asintió. La presentación continuó por 20 minutos. Ricardo era bueno en esto. Sabía cómo vender una idea, cómo convertir números abstractos en visiones tangibles. Hablaba de puertos modernos, carreteras inteligentes, ciudades sustentables, el futuro brillante que esos 50 millones iniciales construirían. Takashi hizo otra pregunta en japonés. Marta tradujo mentalmente cuál es la evaluación de riesgos de este proyecto, especialmente respecto a la inestabilidad política. Paulo tradujo. Quiere saber sobre los riesgos del proyecto. De nuevo correcto pero incompleto. La parte sobre inestabilidad política, la más importante de la pregunta, había sido omitida. Ricardo respondió hablando genéricamente sobre gestión de riesgos, pero no abordó específicamente la cuestión política porque no sabía que había sido planteada. Marta mordió el labio. Esto era serio. Takashi estaba haciendo preguntas cruciales sobre inestabilidad política, probablemente preocupado por cambios de gobierno, políticas proteccionistas, riesgos de inversión en países en desarrollo. Y Ricardo estaba respondiendo con generalidades gerenciales porque el intérprete no estaba haciendo bien su trabajo. Miró el trapo en sus manos, miró la puerta entreabierta que daba a la sala de juntas. Su corazón latía más fuerte. No es asunto mío, no es asunto mío, no es asunto mío. Pero era como ver un accidente automovilístico suceder en cámara lenta. Klaus Weber comenzó a hablar en inglés esta vez, con su acento alemán marcado. Mr. Mendes, the numbers are impressive. However, I have concerns about the timeline. Building infrastructure in Southeast Asia is not like building in Mexico or Germany. There are, how do you say, complexities? Absolutely, Mr. Weber. Klaus asintió, pero había una arruga de preocupación entre sus cejas. Se volteó hacia su asistente y dijo algo en alemán, rápido y bajo. Ich bin nicht überzeugt, dass Sie die lokalen Herausforderungen wirklich verstehen. Marta entendió. No estoy convencido de que realmente entiendan los desafíos locales. El asistente de Klaus no tradujo eso al grupo. Era una observación privada. Pero Marta escuchó y supo que Klaus estaba escéptico. Ricardo continuó la presentación ajeno a la duda creciente de uno de sus potenciales socios. Más slides, más números, más visiones del futuro. Entonces, Takashi hizo una pregunta más larga en japonés. Su voz, manteniendo ese tono formal y educado que caracterizaba a ejecutivos japoneses de alto nivel. Mendes-san, su empresa tiene experiencia de negocios en Asia. Necesitamos conocer su historial en esta región. Además, ¿tienen conexiones con socios locales? Era una pregunta crítica. Takashi estaba educadamente cuestionando si Mendes Holdings tenía credibilidad para operar en un mercado tan diferente. Paulo Cardoso vaciló. Marta lo percibió. No lo vio físicamente, pero escuchó la pausa. 1, 2, 3 segundos. Demasiado tiempo. Quiere saber si tienen experiencia en Asia y socios locales. Técnicamente correcto, pero la traducción perdió el matiz crucial. Takashi no solo estaba queriendo saber, estaba cuestionando, estaba diciendo entre líneas, pruébenme que saben lo que están haciendo, porque hasta ahora no estoy viendo evidencias de eso. Ricardo, interpretando la pregunta como simple curiosidad, respondió con su sonrisa más confiada. En la sala contigua, Marta cerró los ojos. No, esa respuesta no funcionaría con el ejecutivo japonés.
Takashi estaba ofreciendo a Ricardo la oportunidad de demostrar preparación, investigación, humildad, y Ricardo, sin saberlo, había respondido con confianza vacía. Miró a través de la rendija de la puerta. Podía ver parcialmente la mesa. Takashi estaba inmóvil, pero su asistente había dejado de escribir en la tablet. Una mala señal, muy mala señal. Klaus, que entendía japonés razonablemente bien, también había captado la situación. Intercambió una mirada rápida con Takashi, una mirada que decía: ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Ricardo, brillante en tantas cosas, era ciego para el lenguaje corporal intercultural. Continuó entusiasmado. Let me show you the projected ROI for the first 3 years. Más slides, más números. Pero la energía de la sala había cambiado. Marta lo sentía incluso desde donde estaba. La junta estaba resbalando, despacio, sutilmente, pero definitivamente resbalando. 20 minutos después, llegó la hora del coffee break. Ricardo había planeado todo meticulosamente. Café mexicano especial, bocadillos de una repostería cara, jugos importados. La sala de espera contigua donde estaba Marta sería usada para ese intermedio. Gentlemen, let's take a 15-minute break. Please help yourselves to refreshments in the next room. Todos se levantaron. Marta, en pánico, tomó rápidamente su carrito de limpieza y lo empujó hacia la esquina más alejada de la sala, intentando volverse invisible. Se volteó hacia la pared, fingiendo limpiar una ventana, pero su corazón latía como tambor. Las puertas se abrieron. Pasos entraron en la sala. The coffee smells wonderful, Klaus dijo, su voz genuinamente apreciativa. Ricardo hacía el papel de anfitrión perfecto, sirviendo personalmente a los invitados. Paulo Cardoso, sudado y visiblemente tenso, tomó una botella de agua y bebió la mitad de un trago. Takashi caminó hasta la ventana, observando la Ciudad de México allá abajo. Su asistente permaneció a su lado, respetuosa. Klaus conversaba con Ricardo sobre trivialidades. El tráfico de la Ciudad de México, el clima, el fútbol. Y Marta en la esquina, invisible con su uniforme azul y carrito de limpieza, escuchaba todo. Takashi dijo algo en japonés a su asistente, tan bajo que apenas era audible. Naru kirenai. Parece no estar preparado. Esto puede ser pérdida de tiempo. El corazón de Marta se hundió. La asistente respondió igualmente bajo. Mukoshiji kanemo demo. Demos un poco más de tiempo, pero siento lo mismo. Estaban a punto de desistir. 50 millones de dólares. Meses de preparación. El futuro de la expansión internacional de Mendes Holdings. Todo desmoronándose por culpa de un intérprete incompetente que estaba perdiendo las sutilezas, las preocupaciones reales, las verdaderas preguntas. Klaus, que se había alejado de Ricardo por un momento, estaba al teléfono en la esquina opuesta de la sala, hablando en alemán. Ja, ich bin hier. Nein, ich bin noch nicht überzeugt. Es gibt Kommunikationsprobleme. Ja, ich weiß. Vielleicht sollten wir unsere Optionen offen halten. Sí, estoy aquí. No, todavía no estoy convencido. Hay problemas de comunicación. Sí, lo sé. Quizá deberíamos mantener nuestras opciones abiertas. Marta quería gritar, quería correr hasta Ricardo y decir: están desistiendo. Piensan que no estás preparado. El intérprete está arruinando todo. Pero era la señora de la limpieza. ¿Quién le creería? Paulo Cardoso, mientras tanto, estaba recargado en la pared, revisando mensajes en el celular. Parecía ajeno a la catástrofe que estaba orquestando. Ricardo, bien intencionado pero completamente inconsciente, seguía sonriendo, ofreciendo más café, haciendo chistes ligeros. 15 minutos después, todos regresaron a la sala de juntas. Marta se quedó sola en la sala contigua, sosteniendo el trapo de limpieza con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. La junta recomenzó y los errores continuaron. Deja tu comentario abajo y dime qué crees que esta señora de la limpieza puede hacer para cambiar la vida de esta familia. La segunda parte de la junta comenzó con un cambio perceptible en el aire. Si antes había expectativa y cordialidad, ahora solo había educación profesional fría. El tipo de educación que ejecutivos usan cuando ya decidieron mentalmente que no van a cerrar el negocio, pero son demasiado corteses para decirlo abiertamente. Ricardo sintió el cambio, pero no entendía por qué. Había preparado cada slide, cada número, cada argumento. La propuesta era sólida, los números eran buenos, el potencial era real. ¿Por qué la sala parecía haberse enfriado 10 grados? Miró a Paulo Cardoso, que limpiaba los lentes nerviosamente con la punta de la corbata. Algo en
en él gritaba problema, pero Ricardo no podía identificar qué exactamente. Klaus Weber fue el primero en hacer una pregunta más directa, en inglés. Mr. Mendes, let's talk about risk management. Ricardo asintió agradecido por la pregunta directa. Excellent question, Mr. Weber. Klaus no pareció satisfecho, pero asintió educadamente. Luego dijo algo en alemán a su asistente que era fundamental. Das ist keine ausreichende Antwort. Wir brauchen konkrete Beispiele von ähnlichen Projekten, die Sie erfolgreich gemanagt haben. ¿Haben wir überhaupt due diligence zu dieser firma gemacht? Marta del otro lado de la pared entendió cada palabra. Esta no es una respuesta suficiente. Necesitamos ejemplos concretos de proyectos similares que hayan manejado con éxito. ¿Acaso hicimos due diligence de esta empresa? Klaus estaba cuestionando la competencia básica de Mendes Holdings y nadie en la sala, excepto Marta, lo sabía. El asistente de Klaus respondió en alemán igualmente bajo. Ich glaube, wir sollten uns auf Plan B konzentrieren. Das portugiesische Unternehmen scheint bereit zu sein. Creo que deberíamos enfocarnos en el Plan B. La empresa portuguesa parece estar más preparada. Plan B, empresa portuguesa. Tenían otra opción y estaban considerando abandonar Mendes Holdings. Marta sintió un apretón en el pecho, no por Ricardo Mendes. Él probablemente nunca la había mirado directamente, sino por la empresa, por los empleos, por los trabajadores invisibles como ella, que perderían todo si la empresa se encogía, y por la injusticia absoluta de ver un negocio sólido desmoronarse por causa de comunicación incompetente. Takashi, que había permanecido en silencio por un tiempo, finalmente habló. Su voz era calmada, medida, educada, pero para quien entendía japonés, para quien entendía realmente, había un hilo de acero bajo la seda. Era una pregunta larga, densa, crucial. Marta tradujo mentalmente, palabra por palabra. Señor Mendes, permítame hacer una pregunta muy cuidadosa. ¿Qué tipo de alianzas internacionales ha experimentado su empresa en el pasado? ¿Y esas alianzas fueron exitosas o fracasaron? La palabra que Takashi usó, shinchou, cuidadosa, era una advertencia educada. Estaba diciendo, esta es una pregunta importante y su respuesta determinará si continuamos o no. Paulo Cardoso palideció. Había entendido la mitad de las palabras, pero estaba claro que no captó toda la sutileza. Vaciló, tartamudeó y finalmente dijo, ¿quieres saber sobre alianzas anteriores de la empresa? Ricardo parpadeó. ¿Solo eso? Sí, solo eso. Pero no era solo eso. La pregunta tenía capas, tenía un tono, tenía un significado que Paulo había perdido completamente. Ricardo, interpretando como una pregunta histórica simple, respondió, With pleasure, Mr. Yamamoto. We've had several successful partnerships, mostly within Latin America, which is why this Asian venture. Yamamoto no respondió inmediatamente. Simplemente miró a Ricardo por un largo momento. 3 segundos. 4. 5. En la cultura japonesa de negocios, el silencio prolongado después de una respuesta insatisfactoria es un mensaje claro. No respondiste adecuadamente, pero Ricardo, no familiarizado con esas sutilezas, interpretó el silencio como contemplación y continuó entusiasmado. En la sala contigua, Marta puso la mano sobre su boca para no dejar escapar un gemido de frustración. No, 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 no. Takashi había ofrecido una oportunidad para que Ricardo demostrara humildad, admitiera las limitaciones, mostrara que había hecho la tarea. Pero Ricardo inadvertidamente había duplicado la apuesta en la confianza vacía. La asistente de Takashi escribió algo en la tablet. Marta no podía ver, pero apostaría todo que era no recomendado para alianza. Klaus Weber, que estaba siguiendo todo con creciente incomodidad, decidió intentar una última vez. Mr. Mendes, dijo, su voz aún educada pero más firme ahora. I need to be direct. This is a $50 million commitment. We need more than enthusiasm. We need proof of capability. Can you show us case studies of complex international projects you've managed? Finalmente, una pregunta directa y clara. Ricardo sintió el peso de ella. Intercambió una mirada rápida con Augusto, su director financiero, que estaba sentado a un lado. Mr. Weber, I appreciate your directness. The truth is, our international experience is primarily in Latin America. Era una respuesta honesta. Mejor tarde que nunca. Klaus pareció apreciar la honestidad, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Miró a Takashi. Takashi lo miró de vuelta. Una conversación completa sucedió en esas miradas. Y entonces vino el error fatal. Takashi
con su educación impecable, decidió cerrar la junta graciosamente. Dijo en japonés: Méndez-san, arigatou gozaimashita. Puresente shon wakyou mibukai mono deshita. Shikashi, moto shikan ga hitsuyou desu. Mata gorenraku itashimasu. Era una fórmula de despedida estándar en negocios japoneses. Educada, pero definitiva. Traducción: Señor Méndez, muchas gracias. Su presentación fue interesante. Sin embargo, necesitamos más tiempo para considerar esto. Nos pondremos en contacto nuevamente. En la cultura japonesa de negocios, esa frase tiene un subtexto claro. No estamos interesados, pero somos demasiado educados para decirlo directamente. Paulo Cardoso, completamente ajeno a esas sutilezas culturales, tradujo literalmente: agradeció por la presentación y dijo que van a analizar la propuesta con calma. Se pondrán en contacto. Ricardo sonrió aliviado. Wonderful. Thank you, Mr. Yamamoto. We look forward to hearing from you. Pensó que la junta había ido bien. No tenía idea de que Takashi acababa de decir que no. Klaus, que entendió perfectamente lo que había pasado, solo suspiró discretamente. Guardó sus papeles en el portafolio. Mr. Méndez, thank you for your time. Klaus dijo estrechando la mano de Ricardo. Su apretón estaba firme pero ya no cálido. We'll be in touch. La frase universal de ejecutivos: para no me llames, yo no te voy a llamar. Pero Ricardo, optimista y confiado, no captó el tono. Excellent. I believe we're about to build something extraordinary together. Takashi sonrió educadamente. Klaus asintió. Ambos salieron de la sala seguidos por sus respectivos asistentes. Apenas la puerta se cerró, Augusto se volteó hacia Ricardo. Entonces, ¿qué te pareció? Ricardo soltó el aire aflojando la corbata. Fue tenso, pero creo que salió bien. Dijeron que van a analizar y ponerse en contacto. Augusto no pareció tan optimista. Ricardo, no sé. El lenguaje corporal de ellos. Estás siendo paranoico, Augusto. Los japoneses y alemanes siempre son serios en las juntas. No significa nada. Paulo Cardoso, sudado y visiblemente aliviado de que hubiera terminado, cerró su laptop. Necesito irme. Tengo otra junta dentro de una hora. Ricardo apenas lo miró. Claro, Paulo, gracias. Paulo salió rápidamente como alguien huyendo de la escena de un crimen. Augusto observó a Ricardo por un momento. Voy a llamar a mis contactos, hacer una verificación informal, solo para estar seguros. Hazlo, pero estoy confiado. Salieron de la sala, dejando atrás tazas de café a la mitad, papeles esparcidos y la energía pesada de una oportunidad perdida. En la sala contigua, Marta todavía estaba recargada en la pared, sosteniendo el trapo de limpieza. Sus manos temblaban. Había presenciado todo, había entendido todo y no había hecho nada, pero algo dentro de ella había cambiado. En esos 45 minutos de junta desastrosa, algo se había roto y reconfigurado simultáneamente. Miró sus manos, miró el uniforme, miró el carrito rechinante en la esquina y tomó una decisión. La próxima vez, si había una próxima vez, no se quedaría en silencio. ¿Alguna vez has presenciado a alguien fingiendo saber algo que no sabía? Continúa viendo para ver a dónde va a dar esto. 3 horas después, Ricardo Méndez estaba en su oficina, los pies sobre el escritorio tomando un whisky de 20 años. Por la ventana panorámica, la Ciudad de México encendía sus luces a medida que la tarde daba lugar a la noche. Era su hora favorita del día. Ese momento en que el trabajo terminaba y finalmente podía relajarse. O al menos eso pensaba. Su celular vibró. Augusto. Ricardo, necesitamos hablar. El tono hizo que Ricardo quitara los pies del escritorio. ¿Qué pasó? Acabo de hablar con mi contacto en Weber GmbH. No son buenas noticias. El estómago de Ricardo se apretó. Habla, no van a cerrar. Takashi y Klaus ya decidieron. La junta fue un desastre, Ricardo. ¿Qué? ¿Cómo que desastre? Dijeron que iban a analizar. Estaban siendo educados. Mi contacto dijo que Klaus comentó que hubo problemas graves de comunicación, que no sintieron confianza en nuestra preparación. Ricardo se levantó. El whisky olvidado. Eso no tiene sentido. La presentación estaba perfecta. Los números estaban sólidos. No fue la presentación, Ricardo. Fue la traducción. Silencio. Paulo. Mi contacto dijo que el asistente de Klaus comentó que varias sutilezas importantes se perdieron en la traducción, que preguntas críticas no fueron adecuadamente transmitidas. Ricardo cerró los ojos. Esa sensación, ese presentimiento malo que había tenido durante la junta, pero no pudo identificar. 50 millones, Augusto. 50
millones de dólares. Lo sé. ¿Qué hacemos ahora? Mi contacto dice que todavía hay una posibilidad. Si logramos reprogramar una junta con un intérprete competente y si te preparas mejor para las cuestiones culturales, quizá, y es un gran quizá, nos den una segunda oportunidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? Klaus regresa a Alemania pasado mañana. Takashi se queda 3 días más. Es ahora o nunca. Ricardo maldijo en voz baja. Programa para mañana por la tarde y consígueme un intérprete de verdad. Ya estoy en eso. Colgó y aventó el celular al sillón con más fuerza de la que pretendía. ¿Cómo había dejado que esto pasara? ¿Cómo había confiado ciegamente en Paulo Cardoso solo porque su tío era accionista? Política corporativa, favores, el tipo de cosa que parecía inofensiva hasta que costaba 50 millones de dólares. Mientras Ricardo Méndez ahogaba sus frustraciones en whisky caro en el piso 23, Marta Silva estaba en un metro atiborrado regresando a casa. No había logrado sacar la junta de la cabeza en todo el día. Mientras limpiaba otras oficinas, organizaba otras salas, vaciaba otros botes de basura, su mente estaba en esa sala de juntas, reviviendo cada error, cada matiz perdido, cada oportunidad desperdiciada. El metro se sacudió en un bache y Marta se agarró firme del tubo de apoyo. Estaba de pie, apretada entre un señor que olía a cigarro y una muchacha que escuchaba música demasiado alta en los audífonos. Su celular vibró. Mensaje de Amanda. Mamá, voy a dormir en casa de Julia hoy. Trabajo de la escuela. ¿Está bien? Beso. Marta sonrió y respondió, está bien, hija. Estudia mucho. Te amo. Al menos Amanda estaba bien. Al menos su hija tendría las oportunidades que ella nunca tuvo. Pero algo la molestaba. Algo más grande que una junta de negocios mal traducida. Era una sensación de desperdicio, de potencial no realizado, no solo de ella, sino del mundo entero. ¿Cuántas personas talentosas estaban en metros atiborrados, regresando de trabajos que no usaban ni el 10% de sus capacidades? ¿Cuántos genios potenciales limpiaban pisos, servían cafés, manejaban taxis, porque nunca tuvieron la oportunidad de mostrar de qué eran capaces? ¿Y cuántos negocios, cuántas oportunidades, cuántos futuros se perdían porque las personas correctas no estaban en las salas correctas? El metro se detuvo en su estación. Marta bajó y caminó las 3 cuadras hasta su edificio. Era un conjunto habitacional sencillo, paredes color tierra descascarándose, ventanas con rejas oxidadas. Pero era suyo, o casi. Aún faltaban 12 años de crédito. Subió los 3 pisos de escaleras. El elevador estaba descompuesto desde hacía meses. Abrió la puerta del departamento. Silencio. Amanda no estaba. La casa parecía más grande y más vacía sin ella. Marta se quitó los zapatos, dejó la bolsa en el sillón y fue directo a la recámara. Se quitó el uniforme azul y se puso una camiseta vieja y cómoda y shorts. Sus ojos se posaron en la laptop vieja sobre el escritorio improvisado. Una puerta vieja apoyada sobre 2 caballetes. La encendió. 5 minutos de inicialización. Mientras esperaba, fue a la cocina e hizo un té. No tenía dinero para los tés importados que probablemente servían en Méndez Holdings, pero tenía hierbabuena que la vecina del piso de abajo cultivaba y compartía con ella. De vuelta en la recámara, la laptop finalmente había encendido. Marta abrió sus archivos de estudio, hojas de cálculo de vocabulario y anotaciones de gramática, transcripciones de podcasts que escuchaba repetidamente hasta memorizar. 20 años de trabajo solitario, 20 años de madrugadas estudiando. ¿Y para qué? Por primera vez en mucho tiempo, Marta se descubrió cuestionándose. Miró alrededor de la recámara pequeña. Las paredes tenían manchas de humedad que no podía eliminar. El ropero estaba chueco porque el piso era desnivelado. La ventana no cerraba bien y dejaba entrar aire frío en el invierno. Y ella sabía japonés, alemán, mandarín, francés, italiano, inglés fluido y era señora de la limpieza. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de autocompasión, eran de frustración pura, de rabia contra el mundo, de rebeldía contra un sistema que desperdiciaba personas. Lloró ahí, sola en la recámara, con la laptop vieja zumbando y el té enfriándose. Entonces, en medio de las lágrimas, un recuerdo. Su papá, Juan Silva, en el hospital. Los últimos momentos. La mano áspera de él sosteniendo la suya. Eres especial, hija mía. Siempre lo supe. Siempre supe que eras especial. Especial. Había enterrado esa palabra con él, porque el mundo le recordaba todos los días que no
no era especial, solo era la señora de la limpieza, la invisible, la que limpiaba la suciedad de otros. Pero hoy, por primera vez en años, había sentido esa sensación de nuevo, ese despertar, esa chispa, cuando estaba escuchando la junta, cuando entendía todo lo que estaba siendo dicho y percibía todo lo que estaba siendo perdido, cuando sabía, no pensaba, no esperaba, pero sabía que podría hacerlo mejor. Marta se secó las lágrimas y miró fijamente la pantalla de la laptop. Una búsqueda rápida en Google. ¿Cómo convertirse en intérprete profesional en México? Los resultados aparecieron. Licenciatura en letras, posgrado, certificaciones internacionales, experiencia comprobada. No tenía nada de eso, pero tenía el conocimiento, tenía la habilidad, tenía 20 años de estudio autodidacta que valían tanto como cualquier título si alguien simplemente le diera la oportunidad de probar. Y hoy había sido testigo de lo que pasaba cuando personas no calificadas ocupaban posiciones solo porque conocían a alguien. Había visto $50 millones resbalarse por causa de comunicación incompetente. Una idea comenzó a formarse en su mente. Absurda, imposible, completamente fuera de consideración, pero no se iba. ¿Y si? Negó con la cabeza. Era una locura, pero la idea persistió. ¿Y si hablaras con él? ¿Con quién? Con Ricardo Méndez, el CEO billonario que probablemente ni siquiera sabía que existía. ¿Y si ofrecieras ayuda y escuchar un no y ser humillada y perder el empleo? ¿Y si no haces nada y tienes que vivir el resto de tu vida sabiendo que tuviste la oportunidad de cambiar todo y no tuviste el valor? Esa última pregunta golpeó como un puñetazo. Marta se levantó y caminó hasta la ventana chueca. Allá abajo la ciudad hervía. Luces, autos, personas viviendo sus vidas, cada uno con sus propios sueños enterrados, sus propias capacidades desperdiciadas. Podría ser solo una más, o podría, por una vez en la vida, ser valiente. Su celular vibró de nuevo. Pero no era Amanda, era el grupo de WhatsApp del trabajo. Doña Elena. Muchachas, mañana hay otra junta importante en el piso 23. Mismos clientes de hoy. Marta, tú limpias ahí de nuevo. El corazón de Marta casi se detuvo. Otra junta. Mañana. Una segunda oportunidad. No para Ricardo Méndez, para ella. Marta miró su reflejo en la ventana. Vio una mujer de 42 años cansada, con ojeras de años de trabajo doble, manos ásperas de productos de limpieza. Pero también vio algo más. Vio una mujer que sabía 7 idiomas, que entendía sutilezas culturales que la mayoría de las personas ni sabía que existían, que había estudiado sola por 20 años porque amaba el conocimiento más de lo que amaba la comodidad. Vio a alguien capaz y la decisión se formó clara y cristalina. Mañana no se quedaría callada. Mañana, si la junta empezaba a desmoronarse de nuevo, haría algo que aterrorizaba cada fibra de su ser. Tomaría valor, agarraría el micrófono y le mostraría a esa sala llena de ejecutivos que el talento no tiene uniforme, que la capacidad no requiere título, que a veces la persona más calificada para salvar el día es aquella que nadie mira 2 veces. Volvió a la laptop y comenzó a escribir. Abrió sus archivos de estudio de japonés, revisó el keigo, el lenguaje honorífico, revisó las expresiones formales de negocios, revisó todo lo que podría necesitar. Luego abrió los archivos de alemán. Hizo lo mismo. Eran las 2 de la madrugada cuando finalmente cerró la laptop. Sus manos temblaban, no de cansancio, sino de adrenalina, de miedo, de expectativa. Tenía 4 horas para dormir antes de despertar para el trabajo, pero por primera vez en años, Marta Silva se fue a dormir sintiendo algo que había olvidado cómo era: esperanza y terror absoluto, porque mañana haría la cosa más aterradora de su vida, o cambiaría todo, o perdería todo. No había término medio. Se acostó en la cama mirando al techo agrietado y susurró al silencio: Dios, si alguna vez te pedí una señal, ahora es el momento. Dame valor, dame fuerza, y si voy a hacer esto, que sea en serio. Y entonces, exhausta de emociones y decisiones, finalmente se durmió. Mientras tanto, a pocos kilómetros de ahí, en un departamento de lujo con vista al bosque de Chapultepec, Ricardo Méndez también estaba despierto. Frente a él, decenas de currículums de intérpretes, todos con formación impecable, todos con experiencia internacional, todos con recomendaciones excelentes, pero había aprendido de la peor forma. Currículum bonito no significaba nada si no había competencia real
detrás. Tomó el celular y llamó a Augusto. ¿Encontraste a alguien? Sí. Elena Morales trabajó en negociaciones de Pemex con japoneses. Tiene 15 años de experiencia. Acepta hacer la junta mañana, pero cobra 10,000 pesos por mediodía. Ricardo ni parpadeó. Paga. Y confirma con Klaus y Takashi que reprogramé para las 3 de la tarde mañana. Diles que tuvimos problemas técnicos hoy y pedimos disculpas. Ya confirmé. Aceptaron, pero Klaus fue claro. Es la última oportunidad. Lo sé, esta vez va a salir bien. Colgó y miró por la ventana. Su Ciudad de México, su ciudad, sus oportunidades. No iba a dejar que todo se escapara por causa de un error evitable. Mañana sería diferente. No tenía idea de qué tan diferente, ni que la persona que salvaría su negocio estaba en ese exacto momento durmiendo en un departamento pequeño en la zona oriente, soñando en japonés. ¿Crees que Marta debe intervenir? Comenta sí o no y continúa viendo. El despertador sonó a las 5 de la madrugada. Marta no lo necesitaba. Ya llevaba 15 minutos despierta mirando al techo, el corazón latiendo como si estuviera a punto de correr un maratón. Hoy era el día. Se levantó, se bañó con agua fría, el calentador se había descompuesto de nuevo, se puso el uniforme azul que había lavado y planchado la noche anterior. Se miró en el espejo pequeño y quebrado del baño. Puedes hacerlo, susurró a su reflejo. Estudiaste 20 años para esto. Pero su mano temblaba cuando tomó el cepillo de dientes. El trayecto hasta Méndez Holdings fue una tortura. Cada estación del metro parecía más larga. Cada semáforo en la caminata final parecía durar una eternidad. Su estómago estaba tan apretado que apenas pudo tomar café. Llegó al edificio a las 6:15, más temprano de lo normal. Necesitaba estar preparada. Necesitaba estar en la posición correcta cuando la junta comenzara. Buenos días, doña Marta. Jorge, el vigilante, saludó con su sonrisa habitual. Buenos días, Jorge. Su voz salió más débil de lo que pretendía. Subió al piso 23. El corredor estaba vacío. Marta empujó su carrito hasta la sala contigua y comenzó a limpiar, pero hoy con una atención obsesiva. Se certificó de que cada superficie brillara. A las 9:45 comenzaron a llegar, primero Augusto y otros ejecutivos, luego Takashi y Klaus. A las 10:05 llegó Elena Morales, la intérprete profesional, una mujer de unos 50 años, elegante, traje gris impecable. La junta comenzó. Marta escuchó desde la sala contigua. Elena traducía perfectamente, palabra por palabra, tono por tono. Estaba funcionando. Pero entonces, a los 30 minutos, Takashi usó una expresión idiomática específica del mundo corporativo japonés. Hara wo wate hanasu. Literalmente, abrir el estómago para hablar, significando seamos completamente honestos. Helena tradujo. Quiere que sea directo y honesto sobre los riesgos. Técnicamente correcto, pero perdió la expresión idiomática. Perdió el peso cultural. Perdió la invitación a la autenticidad que Takashi estaba ofreciendo. Marta vio la junta escurrirse de nuevo, más lentamente, más sutilmente, pero escurrirse. A las 11, Elena pidió una pausa. Salió corriendo al baño. 5 minutos se convirtieron en 10, en 15, en 20. Ricardo fue a verificar. Volvió con el rostro pálido. Señores, Elena está muy mal. Creo que fue algo que comió. Tuvo que irse. Yo lo siento mucho. ¿Podemos reprogramar? Klaus miró su reloj. Mr. Méndez, my flight is tomorrow morning. I don't have more time. Takashi habló en japonés. Su tono más frío ahora. Kore wa purofenade wa ariemasen. Watashitachi no jikan wo sonkei shiteimasen. Esto no es serio profesionalmente. No están respetando nuestro tiempo. Nadie en la sala entendió. Y en ese momento, exactamente en ese momento, algo dentro de Marta se partió y se reconfiguró simultáneamente. Soltó el trapo de limpieza. Sus manos, que habían temblado toda la mañana, de repente se quedaron firmes. Su corazón encontró un ritmo fuerte y decidido. No pensó. Si pensaba, no lo haría. Simplemente caminó a través de la sala contigua hasta la puerta, su mano en la perilla. Y entonces abrió. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La señora de la limpieza en su uniforme azul gastado. Marta, ¿qué estás haciendo aquí? Estamos en una junta. Con permiso, señor. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Yo sé lo que está pasando. Silencio absoluto. Escuché lo que el señor Yamamoto acaba de decir. Miró directamente a Takashi. Y tiene razón. Esto no está siendo profesional. Ricardo se levantó, el rostro rojo. Marta, estás completamente fuera de... Pero Takashi levantó la mano, silenciando a Ricardo. Sus ojos se estrecharon, estudiando a Marta
Marta con curiosidad. Dijo algo en japonés. Un test. Anata wa nihongo ga wakarimaska. ¿Entiende japonés? Marta lo miró a los ojos y respondió. Su pronunciación perfecta, su tono respetuoso. Hai Yamamoto-san. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Soshite doitsugo mo wakarimasu. Sí, señor Yamamoto. Entiendo japonés. Y también entiendo alemán. La sala explotó en reacciones. ¿Qué? Ricardo exclamó. Pero Takashi se inclinó hacia adelante, de repente muy interesado. Klaus Weber soltó su pluma y cruzó los brazos, una expresión de fascinación en el rostro. Imposible. The Cleaning Lady, Klaus murmuró en inglés. Marta se volteó hacia él y respondió en alemán, fluido y perfecto. Nicht unmöglich, Herr Weber. Nur ungewöhnlich. No imposible, señor Weber. Solo inusual. Klaus dejó escapar una risa de pura sorpresa. My God. Ricardo parecía que había sido golpeado por un rayo. Marta, tú hablas japonés y alemán e inglés, mandarín, francés e italiano, señor. Estudié sola por 20 años y durante la junta de ayer escuché cada palabra que fue dicha y escuché cada error que su intérprete cometió. Takashi hizo algo que nadie esperaba. Sonrió, un sonriso genuino, no solo educado, y dijo en japonés, Kore wa omoshiroi, Tsuzuke te kudasai. Esto es interesante. Por favor, continúe. Marta tradujo para la sala. Él dice que esto es interesante y me pidió que continúe. Ricardo finalmente encontró su voz. Marta, si te digo, ¿podrías continuar esta junta? ¿Traducir para nosotros? Por un momento el miedo volvió, pero luego miró a Takashi y Klaus. Ambos la observaban con respeto. Sí, puedo. Ricardo le indicó la silla donde Elena había estado sentada. Por favor. Marta caminó hasta la mesa y se sentó. Por la siguiente hora y media, tradujo la junta más importante de la historia de Mendes Holdings. Pero no solo tradujo palabras, tradujo culturas, explicó contextos, suavizó malentendidos, construyó puentes entre mundos diferentes. Cuando Takashi expresó preocupación usando metáforas japonesas, ella no solo tradujo, explicó el significado cultural y sugirió cómo Ricardo podría responder de forma resonante. Cuando Klaus usó humor alemán seco que podría ser malinterpretado, ella adaptó al contexto mexicano, manteniendo la intención, pero ajustando la entrega. No era solo una intérprete, era una maestra, dirigiendo una sinfonía intercultural. Y cuando finalmente, a las 3 de la tarde, Klaus y Takashi intercambiaron miradas y asintieron, Marta supo. El negocio estaba cerrado. Klaus abrió su portafolio y sacó el contrato preliminar. Frau Silva, ¿podría revisar la sección de términos culturales? Quiero estar seguro de que no hay malentendidos en las cláusulas de cooperación internacional. Marta leyó por 10 minutos. Identificó 6 puntos donde el lenguaje contractual podría crear malentendidos culturales. Frau Silva, debería trabajar en nuestra división de relaciones internacionales. Klaus dijo cuando terminó, no tengo las credenciales, señor Weber. Ninguna empresa seria me contrataría. Tonterías, Klaus respondió, su voz firme. Se volteó hacia Ricardo. Mendes, you have a diamond here. What are you going to do about it? Ricardo miró a Marta. Realmente la miró, tal vez por primera vez. Marta, quiero ofrecerte un puesto en la empresa, directora de Relaciones Interculturales. Trabajarías directamente conmigo, coordinando todas nuestras negociaciones internacionales. La sala quedó en silencio absoluto. Doctor Ricardo, yo no sé qué decir. Di que sí. Klaus intervino y pide el doble del salario que él está pensando ofrecer. ¿Vales eso? Takashi sonrió. Estoy de acuerdo. Es un activo valioso. Lágrimas corrían libremente por el rostro de Marta. 20 años. 20 años estudiando sola, preguntándose si algún día importaría. Y ahora aquí, en esta sala, finalmente vista. Acepto, susurró. Entonces más fuerte. Acepto. Klaus comenzó a aplaudir. Takashi se unió. En segundos, la sala entera aplaudía. Marta cubrió el rostro con las manos sollozando. No de tristeza, sino de liberación. De años de invisibilidad finalmente terminando. Ricardo esperó que los aplausos cesaran. Pero antes de continuar, Marta, necesitas prometerme algo. ¿Qué? Ayúdame a encontrar otros talentos escondidos en esta empresa. ¿Cuántas otras Martas tenemos aquí? Vigilantes que hablan 3 idiomas. Recepcionistas con maestrías incompletas. Personas invisibles porque nosotros, los ejecutivos, estamos ciegos. Su voz se quebró con emoción. Fallé contigo por 5 años. No quiero fallar con nadie más. Marta asintió, incapaz de hablar. Muy bien, ahora finalicemos este contrato. Y Frau Silva, vas a revisar cada palabra. Klaus dijo satisfecho. Por los próximos 48
45 minutos, trabajaron en los detalles finales. A las 4:30 de la tarde, el contrato estaba listo. Klaus firmó. Takashi estampó su sello personal. Ricardo firmó por último. $50 millones. La expansión asiática de Mendes Holdings. El futuro de la empresa. Todo asegurado gracias a una señora de la limpieza que nadie veía. Cuando los inversionistas salieron con promesas de regresar en un mes, Ricardo se volteó hacia Marta. Salvaste esta empresa. Lo sabes, ¿verdad? Solo traduje, señor. No, hiciste mucho más que traducir. Construiste puentes. Nos mostraste lo que estábamos perdiendo. 3 meses después, Marta estaba en el escenario principal del centro de convenciones. TEDx Ciudad de México. Talentos invisibles. 1000 personas en la audiencia. Ya no estaba aterrorizada. Estaba en paz. Buenos días. Mi nombre es Marta Silva. Hace 3 meses limpiaba las oficinas de un edificio corporativo. Hoy inauguro un programa que garantizará que ningún talento sea desperdiciado por causa de invisibilidad social. Aplausos explotaron. Este programa ofrece 3 pilares: identificación de talentos, desarrollo y oportunidad real. Cualquier empleado puede enviar habilidades que posee, pero no usa en su función actual. Una por una, historias emergieron. El vigilante que programaba computadoras, la recepcionista con posgrado incompleto en marketing, el portero que hablaba mandarín. Marta anotaba todo, su corazón desbordándose. 6 meses después, Marta estaba en su nueva oficina, no enorme, pero suya, con ventana, con una placa en la puerta. Marta Silva, directora de Relaciones Interculturales. Su celular sonó. Klaus Weber. Marta, Weber GmbH está implementando un programa similar al tuyo aquí en Alemania. Inspiraste cambio internacional. Felicidades. Sonrió. Cambio real, tangible. Una llamada en la puerta. Jorge entró tímido. Doña Marta, tengo que hablar. Tengo título de historia. Me gradué hace 10 años, pero nunca conseguí dar clases. Terminé en vigilancia. Paga mejor que profesor sustituto. Marta se inclinó hacia adelante. ¿Y quieres dar clases? Siempre quise. Es mi pasión. Historia de México, principalmente. Jorge, estamos desarrollando capacitaciones corporativas sobre historia empresarial mexicana para nuestros socios internacionales. Necesitan entender el contexto del país para hacer negocios aquí. ¿Te interesaría desarrollar ese curso? Jorge palideció. ¿Yo? ¿En serio? En serio. Conoces seguridad patrimonial y tienes formación en historia. Es la combinación perfecta. Comenzó a llorar sin vergüenza. Gracias, doña Marta. Gracias por vernos. Jorge, siempre los vi, porque yo era ustedes. Cuando salió, Marta se permitió un momento para absorber todo. 3 meses, 90 días, y todo había cambiado. No solo para ella, para decenas de personas. Su legado no sería solo las negociaciones que mediaría o los millones que ayudaría a cerrar. Sería cada persona que encontraría su voz, cada talento que sería visto, cada sueño que sería resucitado. Y en ese momento, sentada en su oficina, con vista a la Ciudad de México, Marta Silva supo. El sacrificio había valido la pena. Cada madrugada estudiando, cada metro atiborrado, cada año de invisibilidad. Todo había llevado hasta aquí. Y finalmente podía respirar. Lo lograron. Un año después, Marta estaba en Berlín dando una conferencia internacional sobre inclusión laboral. Su hija Amanda estaba en la Universidad de Medicina con beca completa. Jorge daba capacitaciones exitosas a ejecutivos internacionales. Osvaldo, el vigilante, estaba en Tokio asistiendo en negociaciones financieras. Ricardo Méndez había transformado Mendes Holdings en la primera empresa latinoamericana con un programa real de aprovechamiento de talento interno. Las acciones subieron 40%. Los empleados eran más leales. La innovación se disparó, porque resultó que cuando realmente ves a las personas, cuando les das oportunidad de brillar, no solo cambian vidas individuales, cambias el mundo entero. Y todo comenzó con una señora de la limpieza que tuvo el valor de tomar un micrófono y mostrarle a una sala llena de poderosos que el talento no tiene uniforme, que la grandeza puede estar escondida en los lugares más inesperados, y que a veces todo lo que necesitas es que alguien realmente te vea.